preparación para el encuentro humano. Así podría titularse esta predicación basada en Filemón 1, 1 al 7. No siempre la comunicación conduce al encuentro humano. A veces tensa, a veces la comunicación es intrascendente, a veces aleja, a veces deshumaniza. Pero en esta epístola a Filemón podemos encontrar a personas muy distintas que desde muy distintas situaciones de vida, desde distintos tipos de fe, logran finalmente un encuentro humano, superando un gran desencuentro inicial. Desafiante, ¿no? Un ejemplo para nosotros, predicadores, predicadoras, que siempre que abrimos el texto bíblico pensamos que queremos trazar justamente un puente de comunicación con quienes nos escuchan y que esa comunicación se sienta humana y por eso llegue a las personas a quienes estamos tratando de compartir el texto bíblico. La breve carta a Filemón, no por ser breve, es insignificante. Al contrario, es una carta que plantea muy directamente cómo los valores del reino de Dios, cómo cuando dos personas se encuentran desde la fe que hermana en Jesucristo, pueden superar barreras y desencuentros profundos. Y a la vez esto pone de manifiesto cómo la cultura del reino de Dios debe imponerse sobre la cultura dominante, la cultura en donde los creyentes viven. Leo esta primera parte de la carta a Filemón. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. En los primeros 2 versículos aparecen como los escritores, Pablo y Timoteo, y como los destinatarios, Filemón, Apia, Arquipo y la iglesia. El lenguaje obviamente es un lenguaje de mucho afecto y valoración. Versículo 3. Pablo comenta en voz alta un deseo. Desea gracia y paz de Dios y Jesús para quienes leen esta epístola. Luego en el versículo 4 y 5, Pablo tiene una actitud de agradecimiento por la fe y el amor de Filemón. Y con esto ya pone sobre el tapete, pone en destacado ciertas vivencias y ciertos valores que va a tratar de transmitir en esta carta. La segunda cosa que Pablo hace en el versículo 6 es que pide generosidad en la fe y en la vida, y testimonia en el versículo 7 el amor y la bondad de Filemón. Del versículo 4 al 7 uno ya puede percibir ciertos valores y ciertas vivencias que se proponen desde la fe y que Pablo propone desde el escrito como centrales en el Evangelio de Jesucristo. Así que diría que básicamente para pintar un poco este pasaje, del versículo 1 al 3 tenemos un saludo. Pablo se presenta a Timoteo, define sus interlocutores, aquellos que lo van a escuchar, y expresa su deseo de bendición. Pero
esta oración deseo ya muestra como una llave para entender todo Filemón. Esta oración deseo manifiesta aquello que a Filemón le hará falta para llevar a esta comunicación a un encuentro humano en el marco de la fe. ¿Qué hará falta? Gracia y paz. Gracias para que la vida se vea desde la gracia de Dios y paz para vivir la vida desde allí. Avanzando, los versículos 4 al 7 son un soporte para toda la carta, un soporte de valores y vivencias para toda la carta. Pablo allí sienta la base relacional en la que quiere moverse en esta carta para generar justamente este encuentro humano entre personas muy diferentes, que tienen barreras culturales muy importantes. ¿Cuáles son estos valores, vivencias que Pablo va a poner de manifiesto en estos versículos 4 al 7? La afectividad mutua, la gratitud a Dios, la espiritualidad cristiana compartida, la valoración del hermano, la constancia en la fe, la generosidad, la fe en Cristo, la alegría, la capacidad de consolar y animar al pueblo de Dios, la bondad. El tipo de comunicación y los valores y las vivencias que Pablo propone, esto que acabamos de ver, harán de cauce para abordar y resolver la situación conflictiva y el profundo desencuentro entre Filemón y Onésimo. O sea que tenemos en este preámbulo de la carta las bases de los valores, la vivencia y la afectividad necesaria para abordar esta grave dificultad entre dos que ahora son creyentes, que comparten la hermandad en Cristo, que comparten los valores del reino de Dios. Por eso en el inicio de esta epístola, leído en el contexto de hacia dónde va la epístola, me hace pensar en la importancia de estos dos elementos, el saludo y el soporte. El saludo inicial no es solo un preámbulo, en realidad es un momento para transmitir una afectividad profunda y Pablo lo plantea así, querido hermano, te recuerdo, estás en mi corazón. La afectividad fluye en esta primera parte de la epístola y sienta las bases en este saludo de una comunicación muy humana, de una comunicación que parte de un hecho típicamente humano y valorable desde la fe como es la afectividad. En el soporte, en la segunda parte, Pablo va a valorar las experiencias que hacen que los valores del reino de Dios desafíen y hasta se impongan los valores de la cultura. No olvidemos nunca que hablamos de un amo y un esclavo y la situación de conflicto se plantea entre estas personas tan diferentes, tan habituadas a moverse de maneras descalificantes, clasistas. Todo esto va a ser sometido a un cambio bajo los valores del reino de Dios. Pablo no habla desde el vacío, no presenta este saludo ni este soporte desde el poder, no presenta esto desde la poca humanidad, no presenta esto desde la aridez de los conceptos, tampoco desde la distancia emocional. Todo lo contrario. En el inicio de esta carta están sentadas las bases para la afectividad profunda, la valoración del otro y el encuentro. Vaya, qué coincidencia. Creo que esto lo aprende de Jesús. Un Jesús que pensémoslo con la sirofenicia, pensémoslo con Pedro, pensémoslo con Zaqueo, pensémoslo con la mujer samaritana, siempre apostó a una comunicación significativa, a una comunicación humana, más allá de que los rasgos culturales hayan propuesto otras vivencias. Jesús realmente mantuvo comunicaciones humanas
sostuvo encuentros significativos con las personas cuando habló. Y creo que Pablo es un buen aprendiz de Jesucristo en esto. Me pregunto qué puede resonar en nuestras vidas sobre este texto que acabamos de leer. Bueno, en principio somos comunicadores que intentan encontrarse con otros seres humanos en la predicación. Y el texto bíblico, predicado con fidelidad, predicado con pertinencia, predicado con actualidad o predicado con claridad también, merece terminar en un encuentro humano. Y eso es lo que pretendemos, Y creo que este texto nos enseña el valor de la afectividad en la comunicación de la palabra de Dios. Me pregunto si cuando predicamos y mientras desarrollamos nuestras exposiciones bíblicas, los que nos escuchan nos sienten cercanos, nos sienten accesibles, o si por el contrario nos sienten esquivos, deshumanos, casi inaccesibles. ¿Cómo se plantean nuestras comunicaciones al exponer la palabra? ¿Cómo podemos aplicar esta situación que vemos en este pasaje en Filemón para construir una prédica que sea amigable, diría yo, para usar un término actual? Que quienes nos escuchan nos sientan desde el corazón y nos sientan auténticos, accesibles. Me pregunto si somos capaces de incorporarnos en nuestras predicaciones con aquellos que erran, o siempre son los demás los que erran, o siempre tenemos consejos para quienes pecan, para quienes desobedecen, para quienes no dan en el blanco. Somos capaces de incorporarnos y por eso crear una empatía en la comunicación, crear una cercanía, crear un lazo de afectividad en nuestras predicaciones. ¿O será que siempre nos corremos de los desafíos? Este inicio de la carta a Filemón nos enseña que es muy importante tender puentes de comunicación humanos cuando uno quiere llegar con valores, con mensajes, con argumentos. Eso es lo primero que genera un espacio de sintonía con aquellos que nos escuchan. Dios nos dé la gracia de aprender de Pablo, de aprender de Jesús, para ser expositores bíblicos que generen una comunicación para el encuentro humano. Amén.